análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Maestro, ¿cómo está? Un gusto siempre saludarlo, sobre todo escuchar. Para mí también, Héctor. Bien, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy, maestro Zárate? Me parece que es interesante hacer un repaso sobre un fenómeno que parecía subsumirse en el tiempo, que es esta conversión de los gobernadores de delegados del presidente de la República, digamos en los años de preeminencia del PRI antes de la alternancia. Los gobernadores eran casi delegados del jefe del Ejecutivo. Él decidía quiénes iban a las gubernaturas y él decidía hasta cuándo eran gobernadores. Y si se trataba de algún gobernador excesivamente corrupto o excesivamente desprestigiado o impugnado por la sociedad, desde el centro, desde Los Pinos, se operaba para que el señor dejara la gubernatura. Y lo que nosotros vimos es que la alternancia en el poder presidencial en el año 2000, digamos la alternancia que llevó a la presidencia a Vicente Fox, generó la esperanza de que se ensancharían los cauces de la democracia en el país, y algo de esto ocurrió en el nivel federal, pero desgraciadamente dejó sueltos a los gobernadores. Así que estos delegados del presidente devinieron señores feudales, sin contrapesos y sin frenos, porque sabemos bien que en la mayoría de los estados de la República el gobernador tiene en la bolsa, en el puño, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia, que tiene controlado al Congreso del Estado y que tiene también el control sobre los órganos supuestamente autónomos como los institutos electorales, las comisiones de los derechos humanos, etcétera. Pero no solo eso, sino que también por virtud de la corrupción o de la intimidación tienen bajo su puño a los medios de comunicación. Así que a partir del año 2000 lo que hemos visto son claros ejemplos de los abusos del poder. Basta pensar en Arturo Montiel, el gobernador del Estado de México, que gobernó de 99 al 2005, pero también de signo panista al morelense Sergio Estrada Cajigal, o al gobernador Ulises Ruiz de Oaxaca, o al poblano Mario Marín, o a Humberto Moreira de Coahuila, que heredó una deuda escandalosa para su estado, o el tabasqueño Andrés Granier. Y hoy, Héctor, lo que está en el foco de la atención es el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angula, un priista por los cuatro costados, fue presidente de su partido en la entidad de 2008 a 2009, fue diputado federal de 2009 a 2010, y es sobrino de Miguel Borge Martí, quien gobernó el estado de 1987 a 93. Lo que Quintana Roo experimenta con el gobernador Borges un gobierno verdaderamente atrabiliario. Algunos diarios de circulación nacional están dando cuenta de algo que parecería digno de una república bananera. Sí. Un juez de distrito le ordenó al gobernador Roberto Borge que aclarara su papel en la elaboración y distribución de ejemplares apócrifos de un semanario que se llama Luces del Siglo, que se edita en Quintana Roo. ¿Qué es lo que aquí ha ocurrido? Que el semanario publica un reportaje, tiene una portada, es un semanario crítico, y de repente lo que aparece y se distribuye es algo que, digamos, daría lugar como a risa por lo torpe, pero al final de cuentas que muestra estos excesos de los gobernadores. Menciono unos ejemplos. El ejemplar 537 de esta revista tiene en la portada a una caricatura del gobernador con un mazo, y entonces tiene esta cabeza: siembra Borge terror. Y el número apócrifo aparece la misma caricatura, pero está con el mismo mazo, nada más que el mazo dice justicia, y sustituye en la cabeza por otra que dice mano dura contra la delincuencia, y un subtítulo que dice: nunca antes en la historia de Quintana Roo un gobernador había tenido mano dura contra la delincuencia. Otro número es el 531, en donde en la portada aparece el presidente Peña dándole la espalda a Borge, y entonces la cabeza dice: uno cumple, es decir, Peña, y el otro defrauda, es decir, Borge. Y la revista apócrifa tiene muy cordialmente
con una enorme sonrisa al presidente y a Borge, que se recarga en su hombro, y dice: promesas cumplidas, Quintana Roo avanza. Así que, bueno, lo que esto nos muestra es hasta dónde puede llegar el control de los gobernadores sobre su entidad, algunos de los excesos a los que llegan, y lamentablemente, Héctor, sin contrapesos. Es decir, el hecho de que el Congreso del Estado, que tiene la responsabilidad constitucional de ser un equilibrio al poder del Ejecutivo, que tampoco los órganos, decía yo, supuestamente autónomos, y que en la propia sociedad no haya fortaleza, en gran medida porque el exceso de poder de los gobernadores implica amenazas, implica intimidaciones o implica corrupciones. Así que, desgraciadamente, el caso del gobernador de Quintana Roo no es la excepción. En el país son múltiples las denuncias sobre los abusos de los gobernadores, y ahí tenemos una asignatura pendiente en nuestra democracia. Sí avanzamos algo a nivel federal, pero a nivel de los estados, y no solamente diría yo que permanecimos en un status quo, sino incluso se dio una regresión a partir del año 2000. Sí, y además, digamos, todavía lo peor en el escenario que usted nos plantea, maestro, es que durante los tiempos de la dictadura perfecta, bautizada así por Vargas Llosa, pues digamos que no había de otra, ¿no? Pues era aguantarse mucho con un partido. Pero cuando da el giro, digamos, la ciudadanía se vuelca a las urnas, empiezan a cambiar de color los estados a otros partidos. Cuando acaban la gestión, esos otros partidos, esos otros gobernadores, en muchos casos hasta resultó peor el experimento. Y si nos podemos revisar, maestro, sí, no sale peor. Bueno, si ponemos ejemplos no acabamos. Sí, es cierto, y eso realmente es muy dramático, porque le quita la esperanza a la sociedad en el juego democrático. Claro. Es decir, durante mucho tiempo pensamos que el hecho de que un partido permaneciera en el poder y que un gobernador del PRI sucediera a otro del PRI y a otro del PRI, pues hacía que se cumpliera la sentencia bíblica de tapaos los unos a los otros, porque eran del mismo partido, y esperábamos que la alternancia significara una revisión, llamar a cuentas al gobernador anterior, hacer un estudio muy escrupuloso de los hierros. Tenemos ahí una excepción en el caso de Tabasco, en donde hoy está Granier en la cárcel. En algún caso, por investigaciones federales, tenemos también a otro gobernador de Quintana Roo. Por cierto. Pero lo cierto es que la sociedad se encuentra en un alto nivel de desamparo, porque lamentablemente los partidos de oposición, cuando han triunfado, tampoco han demostrado que se puede gobernar de una manera distinta. Exacto. Vemos el caso, para incluir a otro partido, de el PRD, por ejemplo, en Morelos, en donde hay un nivel de inseguridad muy angustiante para la sociedad. Marchan miles de morelenses pidiendo la cabeza del gobernador, y entonces, bueno, pues estamos en el peor de los mundos, porque resulta que la alternancia tampoco significó una corrección, y no va a ser pronto que se construyan las condiciones para que haya contrapesos institucionales en los estados que eviten que los gobernadores sean lo que son hoy, estos señores de horca y cuchillo. Muy bien, maestro, pues como siempre un placer platicar con ustedes, sobre todo escucharlo. Un gusto, un abrazo. El maestro Alfonso Zárate.